Bendiciones verdes, ¿cómo estamos? Yo hoy estoy un poco cansado. Mañana temprano vamos a pintar, vamos a hacer algo de arte y, y más nada. Hoy miércoles de soberanía vamos a hablar de un tema interesante, ya que es el derecho divino y cómo se esparce para todos nosotros. Sí, algo que alguna vez fue para algunas élites, para algunas familias, ¿sí? Familias, ahora es de uso público, de beneficio público. Ya vamos a hablar de eso hoy, pero antes, ya saben, ponemos un poco de musiquita y avanzamos en paralelo algo de algunos pendientes también antes de ir a conversar con Morfeo. Lo prometido es deuda y quedamos que nos íbamos a haber seguido por acá. Y así va a ser. Vamos poniendo un poco de música instrumental de fondo para conversar al respecto de eso. Están que hablan. Están llegando mensajes. Sí. No olviden, voten viciado. Voto viciado con B de verde. No hay garantías. No hay garantía alguna de que estas elecciones sirven para algo. En la primera vuelta hubo un partido que se llamó Nunca Olvides Respirar. Solo con eso los peruanos deberíamos tener suficiente para darnos cuenta del mega fraude hiperfarsa que fueron las elecciones de este año. Fue no un honor, fue un gran gusto y una buena experiencia haber sido candidato al Senado. Pero no puedo decir que fue un honor porque de todas las elecciones habidas en la democracia peruana, creo que estas han sido las más fraudulentas. Bueno, olvidándonos de ese tema. Ya saben, el canal se llama Rastafari Instrumental. Hoy estamos en miércoles de soberanía. Ayer fue martes de mística. ¿Cierto? ¿Qué hablamos ayer? ¿Quiénes estuvieron ayer? Ayer hablamos de la teoría sintérgica. Ya saben, estamos aquí en el Banco de las Ideas. Banco de las Ideas. Con el licenciado Gamarra. Tu hermano el Rasta Verde. Ya sabes. Bueno, mi gente. Y se compartió el capítulo de ayer en YouTube. Hoy hemos comenzado tarde, vamos a terminar temprano. Ya les dije, ya mañana hay que temprano. Estamos por Tucumé. Gente, vamos a estar por Tucumé. Vamos a estar pintando con mi hermano Casper, gran muralista, gran grafitero local, y con el hermano a la existencia. Ahí vamos a estar haciendo un poco de muralismo urbano. Y como les decía, del tema que vamos a hablar hoy es del derecho divino. Tú pones derecho divino en Google y lo que te va a salir es específicamente derecho divino de los reyes. Es una doctrina política y religiosa que sostiene que la autoridad de un monarca proviene directamente de Dios.
Por eso el monarca, el gobernante, no está sujeto a leyes terrenales, parlamentos o al pueblo. Su poder es absoluto y solo rinde cuentas con el Creador. Esto sirvió para justificar el absolutismo monárquico. Ya, entonces, ¿dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde comienza? ¿Ya? Dice que comienza por las dinastías. Entonces, gente, si nos vamos a los orígenes de lo que llamamos gobierno, el primer gran gobernante, Nimrod, Marduk, dice que era un hombre valiente frente a Dios, ¿ya? No era un hombre valiente de Dios, sino era un hombre valiente frente a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que era capaz de cualquier cosa, que no tenía miedos, que se enfrentaba a la naturaleza, a todo. Entonces, a partir de ahí viene el concepto de poderío. Entonces, conforme estas personas, esos individuos, iban ganando territorio, iban adjudicándose no solo poder, bueno, el poder se interpretaba de otra manera, ¿no? Muchas veces era tiránico, muchas veces era bélico. Entonces, con el paso de las generaciones, muchos de estos reyes antiguos fueron tomados como deidades por sus descendientes. Y al ser vistos como tales, estos descendientes se sentían de una casta, de un linaje divino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de nuestros ancestros aquí, los incas. Los incas eran hijos del sol, como pasaba también con las culturas japonesas, con los emperadores japoneses. Hay varias interpretaciones de eso. Ejemplo, que en los incas, por ejemplo, dice que los primeros incas, Manco Cápac con sus 3 hermanos y sus 4 hermanas, los Ayar, vienen por las cuevas de Tamputoco desde Titicaca. O sea, ya sabemos ahora que está interconectado toda la cordillera, todas las cordilleras, ¿no? Por la compresión del cambio de temperatura de los minerales. Entonces, se cree que el patriarca Huiracocha, padre de los Ayar, eso dicen las crónicas, como los tiahuanaco adoraban al sol, manda a sus hijos con esa misión de adoración al sol. Que en realidad sucedió un fenómeno similar al que pasa en Medio Oriente con el yaveísmo, que unifican diversas creencias. Recuerden que por lo general en tiempos antiguos las deidades eran identificadas con una estrella, con un pueblo. Entonces, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ellos la identificaban con la Vía Láctea, que está en el cielo, el brazo de la Vía Láctea. Entonces, cada estrella era un pueblo. Cada estrella era un pueblo. Y a la vez, cada estrella para ellos era una deidad. Un egregor, un arconte, un ser de otra realidad más sutil se manifestaba ante estos pueblos. Llámense huacas, llámense huancas, llámense supais, se manifestaban ante los diferentes pueblos y estos pueblos pues tenían como su tótem que identificaba. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces estas entidades no eran otra cosa más que la representación de un ancestro. Entonces, es ahí donde los jefes se adjudican este derecho divino. O sea, yo desciendo de, yo vengo de, la deidad en la que creemos nos ha dado
el derecho de gobernar, de mandar, de oprimir el resto en ese tiempo. Ya les dije, había eh, mucho belicismo, mucha violencia, si cabe la palabra. O sea, hay que entrar en el contexto, ¿ya? Entonces estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que así muchas culturas orientaron su regencia a una deidad. Entonces, ¿qué pasa? Que durante mucho tiempo los grupos humanos decían, nosotros peleamos por nuestro Dios, y al enfrentarse con otro pueblo, no era solamente la estrategia la que ganaba, era el Dios el que ganaba. Entonces, hay historias en la Biblia simpáticas, como el hecho de que Moisés tenía que tener los brazos levantados, y cuando se le caían los brazos, los filisteos le iban ganando a los israelitas. Recordemos que los israelitas actuales no son los mismos que los del tiempo de Moisés, por si acaso, que quede claro. Entonces tenían dos hombres que levantarle los brazos a Moisés para que no pierdan. Entonces, ahí se nota claro esto que les acabo de decir, que el enfrentamiento de pueblos, el enfrentamiento de sus deidades. Entonces, vamos al pueblo hebreo, ¿sí? La palabra hebreo viene de Heber, ¿ya? Heber fue uno de los ancestros de Abraham. Entonces, sucede que en este pueblo, ellos para llegar a la tierra prometida, se enfrentaron con muchos pueblos. Técnicamente salieron de Egipto, técnicamente son los hicsos, ¿sí? Históricamente se encuentran como los hicsos, pero ellos fueron los israelitas que salieron de Egipto. Salieron justo para una explosión del monte Vesubio, si no me equivoco, que fue lo que trajo las plagas. Pero bueno, entonces, cuando ellos llegan a tierra prometida y conquistan territorio, su legislación se les complica. Entonces, cuando se complica la legislación, se van donde el profeta Samuel y le dicen que querían un rey. ¿Sí? ¿Por qué querían un rey? Porque ellos, los israelitas, que no tenían más rey que Yah y, y eran gobernados por jueces, ¿sí? Ellos querían un rey. No querían a alguien que juzgue, sino querían a alguien que dirija batallas. Es ahí donde Samuel habla con Yah y luego Samuel les transmite al pueblo lo que Yah le había dicho, que era ya perfecto, quieren un rey, están rechazando a Yah y están poniéndose una autoridad sobre ustedes. Cuenta la historia que mientras el más alto de Israel, que era Saúl, buscaba burras, fue ungido como rey. Entonces, la unción del profeta Samuel a Saúl es un acto netamente divino. O sea, ahí hay una acción directa de esto que llamamos el derecho divino de los reyes. Entonces, cuando lo unge, pasa tiempo y ya sabemos que Saúl no se portó del todo bien, no obedeció plenamente las órdenes de Yah. Y es ahí donde el rey David, donde David, que era un niño, también es ungido. Entonces, ahí podemos ver una acción directa, que si lo vemos de afuera de la óptica judeocristiana, no es otra cosa más que la reafirmación de un cargo por medio de una autoridad religiosa. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí han venido justamente las autoridades religiosas, recuerden, autoridades religiosas coronaban a los reyes. ¿Entienden? Entonces la autoridad política tenía el visto bueno de la autoridad religiosa y justamente esa es la manifestación social del derecho divino.
¿sí? No es otra cosa más que eso. Entonces, ¿qué quiere decir la autoridad real en estos tiempos? No quiere decir otra cosa más que la iglesia, una iglesia, tal iglesia, te está encomendando la defensa de tu comunidad. Entonces, sucede que incluso hay una historia bien simpática con la bandera de Dinamarca que vino del cielo, cayó en las manos del rey, ¿no? Hay cada historia, como la piedra de Westminster, hay una piedra en la que juran los reyes. O sea, todos tienen un principio, un momento místico en el cual sus autoridades pues recibían este mandato divino. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los tiempos y la ilustración, ¿sí? En finales de la Edad Moderna, la ilustración comienza a cuestionar este derecho divino. Entonces, sencillo, ¿por qué? Porque al comenzar a investigarse la naturaleza, a romperse el tabú de la fe, porque no es que la ciencia estuvo en contra de la fe, no, es que la ciencia no nacía porque había un tabú en la fe frente a la filosofía. La filosofía es la madre de la ciencia. La filosofía de la matemática es la lógica. Entonces, la ciencia sí se desarrolló, pero se desarrollaba en monasterios. Entonces, cuando viene la ilustración, se cuestiona todo este proceso, no científico, proceso de conocimiento, que era muy clerical, muy marginal. Entonces, a pesar de que había universidades, ese conocimiento que se dio en las universidades era muy elitista. Entonces, en la ilustración se cuestiona la sociedad plenamente. Al ilustrarse, comenzar a ver intelectos, al comenzar a ver mayor movimiento entre los países, es que se abren a nuevos conocimientos y se dan cuenta que juntos podían escoger, gestionar su autoridad, gestionar su autoridad, ¿no? Y nace lo que es la democracia. Algunos reyes perdieron el cuello y todo esto, ¿no? Pero hubieron reinos que se mantuvieron. Ahora, eh, recuerden lo que les dije hace un momento de que el enfrentamiento era de dioses, cuando se enfrentaban dos pueblos. Y el dios vencedor era el dios que ganaba en esta guerra, según la cosmovisión antigua. ¿Qué pasa? Que comienzan a haber reinos cristianos. Y estamos hablando ya de épocas más modernas. Estos reinos cristianos, respaldados por sus iglesias, también luego caen. Y eso también fue debilitando el papado y fue creando iglesias nuevas, órdenes nuevas. Una de estas órdenes, y ahí ya vamos a hablar de tiempos más actuales. Sí, hasta ahí hemos dejado en el punto de que el derecho divino era gobernado por clanes familiares por muchas generaciones, múltiples generaciones, durante de las cuales alguna manifestación sobrenatural reafirmaba este derecho de estas familias a gobernar. ¿Ya? Entonces, esta manifestación sobrenatural era respaldada por el clero de esta comunidad. Y es ahí donde el derecho divino se reafirmaba por el acto de que los sacerdotes, la cúpula sacerdotal, el clero, el mayor representante de este, coronaba al mandatario. ¿Sí? Entonces, al coronar al mandatario le estaba otorgando el derecho divino. Y el derecho divino no era otra cosa más que el cúmulo de poder de cada una de estas familias.
No hablemos qué tan correcto, incorrecto, porque todo es circunstancial. Entonces al último llegaron algunos reinos. Hay algunos reinos, muy pocos al día de hoy. Pero volvamos al judeocristianismo, ¿sí? Bueno, el pueblo judeocristiano, el pueblo judío, el pueblo israelita, porque Israel se dividió en dos, Judea e Israel. Judea por Salomón y el hijo que tuvo con la reina de Saba, Menelik, se van puros con una orden de levitas, con un grupo de levitas y llegan a Etiopía. Entonces la casa real de Etiopía es judía, de Judá, y su clase sacerdotal es levita, igual que era el antiguo Israel. Entonces, mientras tanto, todas las demás tribus de Israel se mezclaron. Todas las tribus de Israel se mezclaron. ¿Y qué pasó? Que hubieron diásporas. Diásporas es cuando un pueblo externo entra y salen los judíos por todo el mundo. Y cuando salen en todo el mundo, resulta que esta casa real judía se disipa, se dispersa, se va. Pero ¿qué sucede? Recuerden lo que les dije, que Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba. Y es ahí donde la corona israelita se va a Etiopía. Y a pesar de las diásporas, de que llegó un grupo de europeos y tomó el nombre de judíos sin serlo, a pesar de eso hubo un grupo de verdaderos judíos en Etiopía. Mientras el Islam creció y rodeó esta zona, mientras subieron las cruzadas, los etíopes se mantuvieron en un cristianismo puro. Y también brindaban el derecho real a sus reyes. ¿Qué sucede? Que después de 225 reyes etíopes, después de Menelik, viene un rey que es el emperador Haile Selassie, que es Rastafari, lo conocemos como el Ras-Tafari. Ras significa cabeza, significa rey, y Tafari es su nombre. Entonces, de ahí viene la palabra Rastafari. Entonces, él se corona como emperador. ¿Y qué sucede? Que la corona etíope es una corona cristiana, es una corona cristiana ortodoxa. Quiere decir que más allá de su orden político, reconocen al clero como superior al orden político. ¿Sí? Tanto así que sus emperadores tienen el título de Rey de Reyes, de León Conquistador de la tribu de Judá. Coincidentemente, el rey Rastafari nace el primer día de Leo. Entonces, al otorgar estos títulos judeocristianos con una línea directa desde Salomón, desde el rey David, estamos diciendo que es la corona cristiana con mayor peso. Valga en verdad, las iglesias coptas son las más antiguas, son más antiguas que la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué sucede? En el año 1966, Rastafari, el emperador ya Haile Selassie, coronado como emperador, visita las islas de Jamaica. Y él antes había dicho que Cristo, a quien él reconocía como rey, o sea, Rastafari tenía una corona gigante así de oro, pero él reconocía como rey a aquel de la corona de espinas. Entonces él dice una frase que es: Cristo no viene a ser seguidores, viene a dar el ejemplo. Y con esta frase, él adjudica la misma realeza a cualquiera que siga el ejemplo de nuestro Señor. Entonces, ese derecho divino de un
rey, un emperador de una corona antigua que descendía del mismo rey David, ese mismo derecho divino, este hombre real, te lo cede a ti, te lo cede a ti. Sí, si sigues el ejemplo de Cristo. ¿Dónde está el ejemplo de Cristo? En los evangelios. Ahí están, siempre estuvo. ¿Quiénes lo siguieron? Sus apóstoles, ahí están hechos. Y si quieres saber un poco más, ahí las cartas de Pablo te lo explican. Entonces, dice la palabra que el pueblo santo es un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Volvemos a lo que les dije. El ejemplo de Cristo, los mandamientos. O sea, eso basta para darte justo lo que estamos hablando hoy, el miércoles de soberanía. Entonces, volvemos al principio. Hablamos de que el derecho divino es una autoridad que está sobre cualquier tipo de organización humana, llámese parlamento, llámese pueblo, llámese comunidad. Entonces, cuando el derecho divino es cedido a cualquier ser humano, sin necesidad de que sus ancestros hayan sido unos criminales opresores, quiere decir que tú eres rey, eres reina. ¿De dónde? De tu realidad. ¿En función a qué? En función a qué tanto sigas el ejemplo de Cristo. Ahora, eso también te da sacerdocio y te da profecía. ¿En función a qué? Bueno, ya ayer hablamos de la conciencia, cómo eh, interfiere en la latiz cuántica. Y ese es otro tema. Pero la soberanía es justamente eso, que tú reconozcas esa condición real en ti, esa condición de poder amar a los demás como a ti mismo, poder ser hecho imagen y semejanza y poder ser el verbo. Eso, todo lo podemos hacer. Dijo el emperador Rastafari, Cristo no vino a ser seguidores, vino a dar el ejemplo. ¿Sí? Eso fue el licenciado Gamarra, tu hermano Rasta Verde. Ya sabes, vota verde toda la vida. Pero en estas elecciones, vota viciado, con B de verde. No hay garantías de que tu voto o el mío valgan. Ya saben, nunca olvides respirar. Nos vemos mañana con la avenida del más alto. ¿Sí? Máximos respetos. Esto fue el miércoles de soberanía. No olvides, tú eres rey, tú eres reina. Construye ese reino. Ese reino de ya. Bendiciones verdes.